recibirán un cheque adelantado. Eres uno de los afortunados beneficiarios del Seguro Social. La Administración del Seguro Social ha anunciado oficialmente en su calendario de pagos que enviará un cheque adelantado el próximo mes de agosto. Como bien sabemos, los pagos del Seguro Social son constantes y estos siguen un calendario anual bien establecido. Obviamente, este pago adicional no es para todos los beneficiarios. Será recibido por aquellos que estén inscritos oficialmente en uno de los subprogramas que maneja el Seguro Social. El primer depósito lo estaríamos viendo el 1 de agosto y el segundo sería realizado el 31 de agosto. Cada beneficiario elegible recibiría $943 adicionales en las dos ocasiones. Así que asegúrate de revisar tu cuenta bancaria en las fechas que te vamos a mencionar para confirmar la recepción de los depósitos. Vas a ser uno de estos afortunados que recibirán este pago adelantado. Déjanos un comentario y comparte tu experiencia. No te olvides suscribirte a nuestro canal para más actualizaciones sobre el Seguro Social y otros beneficios importantes. Debido a que va a existir un pago doble, estas personas podrían recibir hasta $1,800 de sus ingresos de seguridad de ingresos suplementario del Seguro Social. Todo esto sucederá durante el próximo mes. Este dinero adicional se va a enviar porque el 1 de septiembre va a caer un fin de semana. Entonces, la Administración del Seguro Social va a tener que reprogramar este pago para un día hábil antes. Es que esta misma situación ya ha ocurrido en el pasado mes de mayo, ya que el 1 de junio cayó un día sábado. El resultado fue que en ese momento los beneficiarios no recibieron ningún pago en junio, ya que los pagos de ese mes se adelantaron para el 31 de mayo. Esto es lo que sucederá para agosto. Van a estar recibiendo los dos pagos ese mismo mes, pero en el mes de septiembre ya no habrá ningún pago, ya que este se verá adelantado para el 31 de agosto. Oficialmente, de este modo está el calendario de pagos establecido para los ingresos del SSI de lo que resta en este año 2024. Tenemos el jueves 1 de agosto, el cual estarán recibiendo su dinero normal. Luego vendrá el viernes 30 de agosto, el cual será el pago que corresponde al mes de septiembre. Luego de esto pasamos al martes 1 de octubre, el cual será enviado con total normalidad. Luego tenemos el viernes 1 de noviembre, un pago totalmente normal. Pero de esto viene el viernes 29 de noviembre, que es el pago que se estará adelantando en diciembre, ya que ocurrirá la misma situación. Seguridad de ingreso suplementario, es un programa federal que provee pagos mensuales, más que todo para personas con ingresos y recursos limitados. El SSI va dirigido para personas de 65 años o más, al igual que para personas de cualquier edad que sean ciegas o con incapacidades. En esto también podemos incluir a niños. Para esto debes de cumplir con alguno de los siguientes requisitos: tener 65 años o más, estar totalmente o parcialmente ciego, o tener algún tipo de padecimiento médico, el cual no te permita trabajar y que se espere que dure por lo menos un año o que pueda causar la muerte. Como podemos ver, en lo que resta del año 2024, ese será el calendario oficial que tenemos para el SSI. Ahora bien, el SSI tiene también muy buenas noticias, y es que la Administración del Seguro Social ha cambiado las normas en dos puntos o factores muy importantes, que son el alquiler y la asistencia alimentaria. Todo esto con el fin de poder ampliar el acceso a los hogares de bajos ingresos, y estas son muy buenas noticias. La Administración del Seguro Social se ha dispuesto a implementar nuevas reglas, con el fin de poder facilitar a los beneficiarios el acceso a ciertos beneficios y de este modo hasta aumentar los pagos que algunos pueden recibir. Los nuevos cambios afectan únicamente al ingreso de seguridad suplementario, el SSI, el cual proporciona cheques de beneficios mensuales a más de 7 millones de estadounidenses. Esos beneficios están destinados a personas mayores de 65 años, adultos mayores con bajos ingresos, niños discapacitados o ciegos, cualquier tipo de persona que tenga ingresos o recursos escasos o nulos.
Ya sabemos que los montos de los beneficios disponibles para las personas que reciben el SSI son increíblemente bajos. No son tan altos como podrían ser para satisfacer plenamente las necesidades que tiene la gente, pues el beneficio federal mensual máximo del SSI actualmente es de $943 por individuo elegible y $1,415 para un individuo elegible y su cónyuge elegible. Pues estos cambios que están previstos, que entrarán en vigor el próximo 30 de septiembre, son un paso muy positivo. La agencia anunció oficialmente esta nueva norma para ampliar la definición del hogar que recibe asistencia pública. Ahora se podrán incluir los hogares que reciben pagos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, el SNAP, y aquellos en los que no todos los miembros reciben algún tipo de asistencia pública. Con este cambio, más personas podrían calificar para el SSI. Los beneficiarios actuales podrán ver pagos más altos y las personas que viven en hogares que reciben asistencia pública podrían tener menos requisitos de presentación de informes. Y es que la política anterior requería que todos los miembros del hogar recibieran asistencia pública. Un hogar que reciba asistencia pública se definirá como uno con un solicitante o con un beneficiario del SSI, así como al menos otro miembro que reciba una o más formas de pago de mantenimiento de ingresos públicos que estén sujetos a pruebas de medios. Según las palabras por el mismísimo Martin O'Malley, el comisionado del Seguro Social, afirmó que poder simplificar las políticas e incluir un programa adicional que esté orientado a las familias de bajos ingresos, como lo es el programa de SNAP EBT, estarán eliminando barreras muy significativas para acceder al programa. Estos cambios buscan y promueven una mayor equidad en estos programas. Según la Administración del Seguro Social, en enero del año 2023, casi 304,000 de los 7,5 millones de beneficiarios totales del SSI vivían en un hogar que recibía asistencia pública, como lo es el SNAP, pues la implementación de esta norma podría permitir que aproximadamente 277,000 beneficiarios del SSI a nivel federal reciban un aumento en los pagos mensuales a partir del año fiscal, el cual se estima por la agencia. Luego de esto, otras 109,000 personas podrían ahora ser elegibles para recibir pagos del SSI federal, que antes no eran elegibles bajo las normas actuales. La definición de un hogar que reciba asistencia pública es algo que no hemos visto actualizado en muchísimo tiempo. Se caracteriza esto como una buena política. Es un cambio de sentido común para poder actualizar esta definición. Es más, hay muchas maneras en las cuales el SSI todavía funciona bajo reglas que han sido ideadas anteriormente, como lo son de la década de 1980. SNAP es el primer beneficio de mantenimiento de ingresos públicos, que ahora se está agregando a la definición de hogar de asistencia pública desde el año 1980. También tenemos otros cambios dentro de las reglas para ayudar a los beneficiarios, pues la Administración del Seguro Social también está arduamente trabajando para poder abordar prácticas obsoletas a través de otras 2 reglas que entrarían en vigor del mismo modo el 30 de septiembre. Uno de ellos es un cambio que ampliará la política de subsidios de alquiler del SSI, para que este sea menos probable que el alquiler pueda ser una tarifa reducida o otra asistencia de alquiler pueda afectar tu elegibilidad como beneficiario del SSI, o hasta puedan bajar tu monto del pago mensual. Esta política, que ya estaba disponible actualmente en 7 estados, ahora será aplicada a nivel nacional. Luego tenemos otro cambio muy importante, que será para que no cuenten la asistencia alimentaria como parte del apoyo que los beneficiarios reciben de otras partes, el cual del mismo modo puede reducir tus montos de los beneficios del SSI. La Administración del Seguro Social realiza un seguimiento de los recursos que reciben los beneficiarios del SSI fuera de sus beneficios federales. Estos son formalmente conocidos como un apoyo o un mantenimiento en especie. El propósito de este apoyo o mantenimiento en especie es reducir tus beneficios del SSI si es que recibes apoyo de familiares o amigos, tratándolo esto como un ingreso no ganado. Pues bueno, ese apoyo puede reducir tu beneficio mensual de una persona o de muchos hasta 1/3. Y como la Administración del Seguro Social lleva este registro de este apoyo todos los meses,
Es mucho lo que la agencia debe de controlar. Entonces, cuando los cambios entren en vigor este otoño, los beneficiarios del SSI deberían notar que tienen menos papeleo para completar, van a recibir pagos mensuales más precisos y van a estar enfrentando menos cargas administrativas, al igual que muchos estarán recibiendo pagos más grandes.